Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Entonces vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Mateo. Ahora 8 días estudiamos San Mateo capítulo 24, hoy vamos a estudiar San Mateo capítulo 25. Pero siempre pues no debemos olvidar de que esta profecía empieza en Mateo capítulo 24 y termina aquí en Mateo capítulo 25. Entonces, seguimos con el tema que tenemos, ¿no? Hoy vamos a estudiar San Mateo capítulo 25. Entonces, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Entonces en San Mateo capítulo 24, versículo 36, dice la palabra de Dios, que fue donde quedamos ahora 8 días, ¿no? San Mateo capítulo 24, 25, 36. Dice la palabra de Dios, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces la conclusión es que nadie sabe ni el día ni la hora que ha de venir que nuestro Señor Jesucristo. Así que todos los que están dando profecía prácticamente pueden estar en un rango de que son falsos profetas. Porque igualmente ni el Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, se atrevió a decir, perdón por la expresión, no dijo qué día, ni qué hora, ni qué fecha, ¿cierto? Pero ahora, esta gente que dicen que son unos siervos de Dios, se atreven a decir que tal día va a venir. Y ahí podemos ver la respuesta de Dios a los falsos profetas, ¿no? Porque muchos han dado fechas y no se han cumplido hasta la fecha de hoy, ¿no? Entonces, dice que si dice la palabra de Dios que si algún profeta da una profecía y esta no se cumple, hay que tenerlo por mentiroso. ¿Por qué? Por falso profeta. Bueno, entonces tenemos que el día ni la hora nadie la sabe, ¿cierto? Lo que sí nos dice el Señor siempre, en Mateo 24, San Mateo capítulo 24, versículo 42, la recomendación que Él siempre nos da es, velad pues, porque no sabéis, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Entonces sí nos dice que debemos que velad. Amén. Y como ejemplo, en el capítulo 25, donde ya entramos a estudiar de lleno, San Mateo capítulo 25 habla de la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Las 10 vírgenes prudentes y las 10 insensatas. Y podemos ver que las prudentes estaban siempre velando y tenían las lámparas encendidas, que la lámpara es la palabra de Dios, y tenían el aceite. Amén. Que el aceite significa el Espíritu Santo. Amén. Entonces siempre estaban las 10 vírgenes prudentes estaban esperando al Señor y estaban debidamente velando. Amén. En cambio las otras estaban, las imprudentes, dice que ellas no tenían aceite. Bueno, también habla en San Mateo capítulo 25, esa parábola de las 10 vírgenes va de San Mateo capítulo 1 al versículo 13. Amén. Entonces aquí, punto importante en San Mateo capítulo 25, versículo 13, el Señor aquí cuando termina la parábola de las 10 vírgenes, vuelve y da la recomendación. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces debemos estar preparados siempre viviendo una vida en santidad. Amén. Y ayudando al prójimo, porque la palabra de Dios siempre dice que debemos amar al prójimo. ¿Amén? Aquí por lo menos entonces seguimos a Mateo capítulo 25, versículo 14 al versículo 37. ¿Amén? De San Mateo capítulo 25, capítulo 25, versículo 14 al 30, habla de los talentos. ¿Amén? Que el Señor da talentos, ¿cierto? Y que debemos administrar los talentos que el Señor nos da para la obra de Él. ¿Amén? Entonces vamos a estudiar, porque ya para que no nos agote el tiempo, para terminar el estudio ya de lo que es San Mateo capítulo 24 y el 25, vamos a estudiar San Mateo capítulo 25 del 31 al 46.
San Mateo capítulo 25, del 31. Entonces, San Mateo capítulo 25, del versículo 31 en adelante, leamos. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mire, dice que el Hijo del Hombre va a venir, ¿qué? En su gloria con todos los ángeles, con él, y entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, mire, el Señor dice que Él va a qué, que Él va a llegar un día en que va a reunir a todas las naciones y va a decirles, heredad del reino de los cielos y tantos, dice, y que va a apartar ¿qué? A los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha, ¿cierto? En pocas palabras, a los malos a la izquierda y a los buenos ¿qué? A la derecha. ¿Ver? Versículo 35. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Versículo 40, 25-40, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto, digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá al de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Entonces, mire, prácticamente esta doctrina, la doctrina del dar, del ayudar, prácticamente en ninguna iglesia lo enseña, ¿cierto? Porque los pastores solo quieren su dinero para ellos, y no solamente para ellos, y para sus hijos, y para su familia, ¿cierto? Pero este es un punto indispensable. Este es un punto donde nuestro Señor Jesucristo siempre nos dijo que debemos que ayudar al prójimo, que debemos siempre que amar al prójimo, ¿cierto? Entonces aquí podemos notar que las iglesias hoy en día, no sé qué pasa, están enseñando mal, porque aquí la palabra es clara. Dice que cuando Él te llame a cuentas, Él no te va a preguntar a ti, ¿a qué iglesia fuiste? No. Él te va a preguntar siempre, ¿qué hiciste? Amén. Tú como persona. Amén. Entonces aquí podemos ver que el Señor Jesucristo aquí, en este estudio de prácticamente de judaísmo y cristianismo, Él aquí está, prácticamente Él está deshaciendo todo, echando por la borda todo lo que son iglesias. ¿Amén? Porque Él a nadie le está preguntando, ¿a qué iglesia fuiste? No. Amén. Dice que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Amén. Entonces Él dice que él va a mirar ¿qué? Va a mirar eso. Por eso Él dice que dice cuáles son los principales mandamientos. Él dice los principales mandamientos. Los fariseos le preguntan, ¿cuál, Señor? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Él dice que son ¿qué? Dos mandamientos. Primero, amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y el segundo es semejante a este, amar al prójimo como a vosotros mismos. Entonces, mire, esta es la doctrina que nuestro Señor Jesucristo colocó, prácticamente. No ninguna doctrina que unitarios, que trinitarios, que guarda el día de reposo, porque aquí podemos ver que Él siempre estuvo en contra ¿qué? De los judíos. Él vino aquí a enseñar fue
palabra de Dios, no palabra de hombre. Amén. Versículo 43 dice, fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me vististe. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto, dice, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eternos y los justos a la vida eterna. Entonces, mira, aquí podemos ver que el Señor está haciendo claro que si la gente no ama al prójimo, van a ir ¿qué? Al infierno de fuego. Prácticamente las denominaciones hoy en día no enseñan esto, de que debemos que ayudar a los demás. ¿Saben? Y aquí ponemos, aparte atrás, miremos en el 25:37, entonces los justos responderán diciendo, entonces mire, aquí los justos siempre van a tratar de que decir, uy, nosotros íbamos a la iglesia, nosotros hicimos unas cosas, algo, hicimos esto, lo otro, pero hay unas normas que hay que cumplir. Por eso en Mateo 7:21, San Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, 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 en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, pero él dirá que, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, mire, siempre el creyente va a tratar de justificarse. En Mateo 7:21 dice que hicimos milagros, echamos fuera demonios, bueno, ejercimos el ministerio. Aquí ellos van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo fuiste forastero? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Amén? Entonces, la doctrina prácticamente que nuestro Señor Jesucristo enseñó es esta, ¿cierto? Que debemos que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y segundo, amar al prójimo como nosotros mismos, ¿cierto? Y tenemos que, como dice la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, esos puntos hay que cumplirlos. Y tenemos que también aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que el que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Vuelve y dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces debemos creer en el Señor Jesucristo, como dicen que las Escrituras. No como dicen los pastores, no, sino como dicen las Escrituras. Y las Escrituras dicen que debemos amar al prójimo y que debemos que ayudarlo. Entonces, Dios los bendiga a todos y tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.